Te agradezco que me acompañes otra jornada más de aquí de Cara a Cara y que me acompañes durante la próxima hora. Pues hoy vamos a tratar de entender también cosas que suceden, analizar cosas que suceden en nuestro estado, en nuestro entorno y cómo nos afectan. Hablaremos hoy de, ya lo dijimos, de educación, de elecciones en Tlaquepaque, de seguridad en zona metropolitana y también precisamente de lo que está pasando allá con la convocatoria de esta elección extraordinaria. Y bueno, pues para caminar rápido en esta agenda de hoy, le agradezco que esté en la línea Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en el estado de Jalisco. Muchas gracias, secretario, por platicar con nosotros y para que nos des un panorama de cómo está el tema educativo ahora en el regreso a clases. Bienvenido aquí a Cara a Cara. Muchísimas gracias, Gilberto. Un gusto estar en tu programa. Y pues sí, efectivamente hemos estado estos días muy atentos a ya la quinta semana, estamos cursando la sexta semana de clases presenciales y la verdad que seguimos muy animados, atentos a, por supuesto, los protocolos, pero muy contentos porque hemos podido contener la pandemia en las escuelas. Se demostró que las escuelas pueden ser un lugar seguro. En esta quinta semana, la semana que recién concluyó, tenemos el reporte de 72 estudiantes con COVID, 92 maestros también con esta condición, con una presencialidad del 86%. Estamos, si lo vemos desde el punto de vista porcentual, la inmensa mayoría de los niños, del 1.5 millones de niños que están estudiando en educación básica, pues tienen condiciones seguras en las escuelas. Estamos corroborando lo que otros países, después de haber parado clases y pocas semanas transcurridas de este paro y al volverse a poner en marcha, pudieron generar las primeras informaciones. Y es que las escuelas tienden a acatar muy bien los protocolos de seguridad. Hemos recorrido escuelas todos los días estas 5 semanas y podemos constatar lo que nos dicen maestros, directores, padres de familia. La inmensa mayoría de los niños muy ordenados, muy disciplinados en el uso del cubrebocas, del distanciamiento social, de provocar lugares ventilados, y la prueba son los números. Hoy en Jalisco tenemos poco más de 300 niños infectados de COVID en el rango de edad menor a 14 años y solo que 72 hayan llegado a las escuelas es señal de que los padres de familia están aplicando de una manera acertada el filtro y con responsabilidad. No mandamos a nuestros hijos a la escuela si les vemos cualquier signo. Seguramente estos 300 niños que no llegaron a las escuelas porque antes fueron detectados en las familias, pues pudieron recibir también un tratamiento oportuno. Eso también nos lo decía la autoridad de salud local. Nuestros compañeros de la Secretaría de Salud nos dicen que la inmensa mayoría de los niños también que contrajeron el COVID tienen un tránsito ambulatorio de la enfermedad, lo cual pues también nos da tranquilidad. Y algo similar pasa con los profesores, Gilberto. El hecho de que el 98% de los maestros estén vacunados también me parece que tiene las incidencias de contagios en maestros bajas, y no solo bajas, sino también que en la mayoría de los casos el tratamiento a los maestros que contrajeron COVID fue ambulatorio. ¿Ustedes tomaron como ejemplo o buscaron antecedentes en otros lugares del mundo antes de implementar esta decisión de volver a las aulas para poder precisamente, digamos, ya aventarse a regresar a estos niños y a estos maestros a las aulas, a las escuelas? Sí, por supuesto, Gil. Fíjate que algo que se hizo en Jalisco muy interesante, además de estar atentos a buenas prácticas a nivel global, fue el hecho de constituir una mesa de educación integrada casi por 50 personas con una representación muy amplia. Ahí están las dirigencias sindicales del CENTE, de la sección 16 y 47, están rectores de universidades, están maestros de los distintos niveles de educación básica, hay representantes de instituciones privadas, de colegios, de padres de familia, y la verdad es que cuando tomas decisiones de manera colectiva, pues la asertividad se incrementa mucho. Hemos estado reunidos alrededor de 17 veces, si mal no recuerdo, en plenaria, los 47, 50, y infinidad de reuniones por comisiones, por nivel, por preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, capacitación para el trabajo, y siempre con datos objetivos y duros. El promedio, fíjate qué interesante,
prácticamente todos los sistemas mundiales pararon cuando ya tenían enfrente una primera ola, y les tomó entre 10, 20, 30 semanas a los países que más estuvieron detenidos. En México, desafortunadamente, fueron más de 70, fueron casi año y medio, un ciclo escolar y medio, el que estuvimos en esta condición, lo cual pues es muy delicado. Ojo, para Jalisco afortunadamente no fue tanto ese rango, porque recordarás que desde el ciclo escolar pasado, justo en agosto de hace un año, tuvimos presencialidad a través de grupos de seguimiento académico, asesorías presenciales, uso de laboratorios en educación media superior y superior, talleres, la educación, digamos, a nivel de educación inicial en las guarderías estuvieron operando sin mayor problema durante todo el tiempo, y eso nos hizo no dar un salto arriesgado cuántico, todo fue muy moderado. Antes de que concluyera el ciclo escolar, antes del verano, estábamos con una apertura de escuelas por arriba del 95%, y eso pues nos dio los esquemas de seguridad, de confianza, de control. Y también muy interesante lo que hemos visto en estas primeras 5 semanas, Gilberto. Fíjate, las familias fueron creciendo en seguridad y confianza en la escuela, por eso están enviando a sus hijos a clase. Hicimos una encuesta, no solo nosotros, lo hizo el IEC, lo hicieron Mexicanos Primero, y se estimaba que solo una tercera parte de las comunidades educativas iban a regresar, que el 66% de los padres no querían hacerlo de manera presencial antes del verano, hace poco. Y eso fue cambiando. Cuando arrancamos y tuvimos toda una campaña de concientización, arrancamos con alrededor de 78-79% de presencialidad, y no ha dejado de subir, prácticamente 1 o 2% está subiendo cada semana. Ahorita andamos en el 86% de presencialidad, y yo creo que eso también es un signo de confianza. Hay una revisión, me imagino, quiero pensar, de los números y de los riesgos y de las tendencias. Me refiero hacia el futuro. Obviamente, estas noticias que tú das pues hablan de buenas noticias, de buenos resultados. Sin embargo, bueno, ya lo vimos con las segundas y las terceras olas que tuvimos, no solo aquí en todo el mundo. Te pregunto, ¿no hay riesgo de un repunte, sobre todo si consideramos que nos viene la temporada de frío, que normalmente es una temporada también de influenza, de otras variantes, pero de influenza, que pudiera poner en riesgo estos buenos resultados? Creo que hay que estar atentos, Gilberto. Sin duda, la seguridad y la confianza a la que nos referimos en un momento se logra con objetividad, y no descartamos cualquier situación. Por eso es que todas las semanas nos reunimos los equipos de educación y de salud para monitorear no solo la información que se genera en las escuelas, sino la información que se genera en los hospitales, en los reportes de las pruebas, la tasa de positividad, y se analiza por rangos de edad. Hoy que ya se abrieron las preparatorias y universidades y las carreras de la Universidad de Guadalajara, pues vamos a estar más atentos porque sin duda la movilidad se incrementa, es un rango de edades que tiene más exposición, no solo a la educación, también al entretenimiento, o ya tienen la libertad para moverse, ir a reuniones, fiestas y demás. Entonces, sin duda sí, hay que estar observando las condiciones que bien refiere, las climáticas. De hecho, antes del COVID no era raro tener una precaución especial por enfermedades temporales o ciertos cuidados que tenemos, por ejemplo, con el dengue en su momento, después con la influenza tradicional o la que todos conocemos. Justo nos da una información muy relevante a nuestros compañeros de salud, en el sentido de que hoy hay más niños con tratamiento por otro tipo de enfermedad respiratoria que por COVID, lo cual es una buena noticia en la contención del COVID, pero también hay que poner mucha atención al resto de las enfermedades. Lo hemos hecho cuando se acercan los meses de frío, y algo que hemos empezado a hacer en esta administración es tomar decisiones diferenciadas por zonas escolares para permitirles a lugares sobre todo muy fríos recorrer 1 hora el ingreso, por poner un ejemplo, o permitir que adicional a los uniformes y demás el niño pueda portar chamarras, etcétera. Sin duda esta es una labor que vamos a estar revisando cada semana, y claro, siempre confiando en lo que sí está en nuestro control, que es el uso adecuado de los protocolos, y bueno, lo importante es tomar decisiones rápidas y efectivas según se presenten las condiciones.
En otro sentido, y te pediría un poco de brevedad ya por el tiempo, secretario Juan Carlos Flores, en el tema de la infraestructura, ¿cómo quedó, cómo al final, cómo quedó la evaluación, cómo recibieron las escuelas después de pues tantos meses paradas, algo de vandalismo o mucho de vandalismo? Pues sí, desafortunadamente tenemos varias escuelas vandalizadas. Nosotros hoy todavía estamos tratando alrededor de 40 escuelas vandalizadas, pero llegamos a tener hasta 600 incidentes en lo que fue de la pandemia. Entonces, básicamente las vandalizaban y las empezábamos a intervenir. En términos porcentuales, el 99% de las escuelas están operando sin mayor dificultad de manera ordinaria, y este 1% que es no solo están incluidas las escuelas afectadas por vandalismo, también están las que tuvimos por Nora, por el huracán, también por remodelaciones integrales, etcétera. Pues entonces sí hubo algo, pero la otra cuestión es, ¿habrá que hacer en el futuro una adecuación pensando en esta experiencia de que las escuelas empiecen a construirse o empiecen a adecuarse en otras condiciones precisamente para prever este tipo de contingencias? Eso nos puede volver a pasar en cualquier momento, no solo con algunas variantes de influenza, sino con otro tipo de enfermedades. ¿Hay alguna idea de que en el futuro las escuelas se tengan que construir o adecuar de manera diferente? Sí, hay dos ideas al respecto, Gilberto. La primera, el mantenimiento. Independientemente del diseño que tenga la escuela, en México, desafortunadamente, por parte de la autoridad federal, no fluye un recurso suficiente para mantener. En el caso de Jalisco, 7.200 edificios donde operan 11.000 escuelas. Recibir poco más de 200 millones para todos estos edificios cada año, pues resulta insuficiente. Casi todas las escuelas tienen 30, 40, 50 años construidas y sin mantenimiento. Ahora, claro, las que se están remodelando hoy por hoy son integrales, llevamos más de 600 en este proceso, y sí, ya tienen otras condiciones, ventilación cruzada, espacios para la ingesta de alimentos, los domos que antes eran muy raros en las escuelas, hoy es el estándar, espacios abiertos, que además nuestro clima benévolo lo permite en muchas de nuestras localidades. Y sin duda sí, vamos a tener en unos días más un congreso para hablar de la educación post-COVID, porque viene una revolución educativa, no provocada por el COVID, sino decantada por el COVID. Las razones de la revolución educativa que vamos a vivir son la globalización, la conectividad, y pues sin duda se vienen momentos muy interesantes para la educación a nivel global. Bueno, pues secretario, pues por lo que me dices, hay mucho que aprenderle a los niños. Estos resultados pues, nos hablan de que los niños nos están poniendo el ejemplo de que son más disciplinados, más conscientes, más respetuosos de cómo protegerse y proteger a los demás. Entonces habrá que aprenderles mucho. Ojalá que los adultos aprendamos precisamente de esto, de cómo los niños sí logran ser responsables en su comportamiento consigo mismos y con la sociedad, y que veamos ahora, como dices tú, que mayores de edad que regresan a las aulas desde ayer, a las universidades, al sistema de educación media superior y superior, pues aprendan de esta responsabilidad de estos niños y que logremos ya transitar a esta normalidad educativa en Jalisco sin tener vidas que lamentar, sin tener contingencias que lamentar, y que no nos regresen a la contención que tuvimos hacia el confinamiento, que es la palabra, hacia el confinamiento, y que no nos volvamos a regresar a eso, ¿no? Así lo esperamos y tenemos que trabajar para conseguirlo, Gilberto. Pues muy bien, pues te agradezco mucho esta llamada, y estaremos en contacto para seguir dándole seguimiento a lo que está pasando con el regreso a clases, y hablaremos en otra ocasión de cómo recuperar, que esa es otra parte también, el tiempo perdido, y cómo evitar que estos niños pues no hayan sufrido un rezago educativo que luego la vida se los cobre más adelante. Con todo gusto, Gilberto, estamos a tus órdenes. Bueno, pues muchas gracias al secretario Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, y gracias a ti por continuar aquí. Vamos a hacer un corte y ahora regresamos para seguir hablando. Ahora vamos a hablar de elecciones extraordinarias en Tlaquepaque. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. Aguanta un refri, algo en tu refri,
Para disfrutar lo británico no necesitas ser inglés. Somos MG. Disfruta de nuestras SUVs ZS o HS o de nuestro sedán MG5. Diseñados en Londres, equipados con estilo, lujo y un legado de casi 100 años para que tú disfrutes todos los días. Enjoy British. MG. Enjoy always. ¿Qué tal? Soy Pepe Gordon. Este domingo hablaremos acerca de la sonrisa de la inteligencia y de la belleza que aparece en lugares inesperados con el poeta Armando Alanís Pulido, conocido como el bardo de las bardas, que hace circular la poesía por las calles. Y también escucharemos la cumbia con sabor a pop latino de la Bermúdez. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría. Ver con claridad qué es lo que en el día a día nos afecta aquí a los ciudadanos, a los habitantes. Y bueno, en estas conversaciones que estamos teniendo el día de hoy, le agradezco a Brenda Judith Serafín Morfín que nos tome esta llamada. Ella es presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Brenda Judith Serafín, muchas gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué tal, Gilberto? Buen día, un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Oye, pues eres presidenta provisional en una situación de una renovación de la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y yo creo que tal vez en otras condiciones pensaríamos que ibas a ser pues un poquito como de labor tranquila, de labor prácticamente administrativa del cierre del proceso electoral, pero sin embargo pues te va a tocar más acción de la prevista, ¿no? Así es, Gilberto, pues como sabemos, el pasado 30 de septiembre la Sala Superior anuló la elección de San Pedro Tlaquepaque y el día de ayer el Congreso ya emitió la convocatoria correspondiente para que se celebre el próximo 21 de noviembre. Así que vienen días muy productivos, de gran actividad en la organización pues de esta elección. Obviamente hacer una elección siempre es complicado, pero una elección extraordinaria pues es también tiene sus retos por lo que representa. Digo, de entrada estamos hablando de un periodo muy breve. Estamos hablando de una elección que se tendrá que hacer en mucho menos tiempo que una elección ordinaria, pero sobre todo también creo que influye mucho la reacción política de los actores, la sociedad, que a veces yo he escuchado comentarios de ciudadanos que votan en Tlaquepaque que se sienten un poco como frustrados y cansados de volver a ir otra vez a las urnas cuando ya emitieron su voto en junio. O sea, no es un tema, una elección extraordinaria tan fácil como se piensa, ¿no? No es sencilla. Digo, no es la primera vez que el instituto organiza unas elecciones extraordinarias. Sin embargo, no hay un antecedente de una elección en área metropolitana. Estamos hablando de un municipio donde habrán de instalarse cerca de 800 casillas. Eso, en el tiempo que ya nos ha establecido el Congreso, pues implica un reto mayúsculo. Pero no olvidemos que lo hacemos en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Habrá que instalar y capacitar a los funcionarios de mesa directiva de casilla por parte del INE. Y pues bueno, nosotros el siguiente paso es que el Consejo General emita un calendario para dar certeza a las etapas que comprenderán este proceso electoral extraordinario. Y bueno, ciertamente me imagino que quienes habitan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque pues podrán sentirse un poco sorprendidos como todos nosotros. Sin embargo, creo que es un ejercicio que se debe participar, y también nosotros estaremos involucrados en la promoción e invitar a que ejerzan su voto nuevamente. Hay una condición que se dio precisamente en el tema de la anulación de esta elección, que además es una elección pues controvertida, muy debatida, y lo vimos tanto pues claramente en la propia resolución del tribunal, donde fueron 4 votos contra 3. Eso nos habla de lo difícil que era el tema de esta resolución. Sin embargo, bueno, el hecho concreto es una declaración pública a través de redes sociales de un ministro de culto religioso, y eso nos abre obviamente un punto de interés, un punto de atención, pero también creo que prende focos amarillos y rojos en un proceso electoral, porque esto nos lleva ahora a tener un elemento más de cuidado, donde ustedes como autoridad electoral pues tienen que ser vigilantes y actuar a tiempo,
porque sería un gravísimo antecedente que tuviéramos una segunda anulación de una elección en Tlaquepaque, ¿no? Claro, esta determinación de la Sala Superior junto con la anulación de otro municipio días antes en Guerrero por violencia política en contra de una candidata, pues nos da cuenta de que ahora la defensa de los derechos humanos, hablando del caso Guerrero, y pues de la forma en que deben conducirse no solo los actores políticos, sino quienes pretendan emitir algún mensaje o alguna opinión personal, ya tendrán gran trascendencia. Y por supuesto que en el instituto estamos comprometidos a sacar una jornada electiva, un proceso ejemplar, donde, bueno, como sucedió en el proceso ordinario, no sea por el desempeño del organismo electoral que se anulen las elecciones. Bueno, y si ya de entrada ya era controvertido el tema de esta elección en Tlaquepaque por esta anulación y bueno, por este antecedente que se está dando en esta resolución por la intervención de un ministro de culto, que bueno, el mismo, creo que la misma autoridad entiende pues que no se hizo con toda claridad a favor de ningún partido, pero acabó perjudicando a todos los partidos. Entra una segunda controversia porque el día de ayer el Congreso del Estado emite una convocatoria que ustedes tendrán que aplicar, donde se establece que únicamente mujeres podrán encabezar las planillas de candidatos a regidoras, en este caso quienes serán el primer regidor, la primera regidora y por lo tanto la primera presidenta municipal. Desde el punto de vista del Instituto Electoral, ¿cómo se toma esta resolución? Sí, el día de ayer nos notificaron, como te comenté, ya el decreto y efectivamente se convoca para que en las elecciones sean únicamente candidatas mujeres quienes encabecen estas planillas y pues nosotros ya estamos totalmente inmersos en la organización con independencia de quienes puedan encabezar. Ya estamos nosotros a punto de sesionar en Consejo General y como te comentaba, pues con toda la disposición de dejar de manera muy clara cuáles serán las etapas, porque el reto, como tú bien lo señalaste, desahogar un proceso electoral que culmine el 21 de noviembre, pues no se antoja fácil. Habrá que dejar etapas de este proceso que queden no tan extensas. Me refiero de manera particular a las campañas, las precampañas, las etapas para registro de las candidaturas, las sustituciones. Y bueno, lo que de inicio llegaría, que es los mecanismos de selección de precandidaturas, fijación de límites de gastos de campaña, entre otros, que bueno, son bastantes para desahogarlos en esta temporalidad. Y bueno, lo que también es importante platicarle a quien nos está escuchando es que en estas fechas que estableció el Congreso, pues se tiene que desahogar el proceso completo. O sea, debemos considerar ahí también las impugnaciones que se puedan hacer a cada una de las etapas y el resultado final. Sí, este es otro reto. Nosotros estamos atendiendo en función de lo que fue el calendario de la ordinaria, pero también considerando, por supuesto, aquella etapa impugnativa que se pudiera presentar. Entonces, confiamos en que este planteamiento que se hace desde el instituto se ajuste no solo a los tiempos para sacar de manera satisfactoria, sino para que tampoco ninguna impugnación tenga un impacto de suficiente magnitud como para propiciar que se pueda generar otra elección extraordinaria. Ustedes, dentro de las atribuciones que tiene el instituto, y precisamente hablando de esto de cómo evitar que estas cosas se vuelvan otra vez a enturbiar lo suficiente como para que se anule una segunda elección, tienen entre sus atribuciones la posibilidad de revisar esta convocatoria, sobre todo por esta parte que es debatible, donde solamente mujeres puedan encabezar las planillas. No, de manera clara lo establece la Constitución. La convocatoria es una atribución del Congreso del Estado. Al recibir la notificación, nosotros nos ajustamos a los términos y de manera muy particular a la temporalidad que tenemos para el desahogo completo. Pues Brenda Judith Serafín, presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues te agradezco que nos hayas tomado esta llamada y que nos hayas dado más luz sobre lo que viene en los próximos días, que va a ser prácticamente una jornada intensiva en la que el instituto y muchos ciudadanos pues no van a poder descansar para resolver esta elección extraordinaria. Te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender esta etapa que viene para San Pedro Tlaquepaque.
Muchas gracias a ti, Gilberto, y estoy a la orden. Muchas gracias y bueno, te agradezco a ti que estés todavía aquí con nosotros, que continúes y vamos a hacer un corte, regresamos a seguir platicando ahora para platicar de seguridad pública, de la coordinación que creo que los ciudadanos desde hace muchos años esperamos en zona metropolitana, la coordinación de la seguridad pública y de las policías. No le cambies, vamos a hacer un corte. Cara a cara, la entrevista. Gracias por continuar aquí conmigo en esta mesa y también le doy las gracias a Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, por tomarnos esta llamada. Juan José Frangé, muchas gracias, bienvenido aquí a Cara a Cara. Gilberto, buen día a todo tu auditorio, un gusto platicar contigo como siempre. Gracias. Bueno, ayer se dio un paso interesante en tema de coordinación. Creo que los ciudadanos, yo lo decía hace rato, soñamos con una coordinación metropolitana de a de veras, soñamos con una coordinación intermunicipal de a de veras, que bueno, se ha dado lamentablemente algunos pasos para adelante y muchos pasos para atrás. Ayer se dio un paso interesante que creo que la mayoría de los ciudadanos esperamos que sea un primer paso de muchos y que rinda frutos, sobre todo que rinda resultados, que fue el anuncio de la coordinación entre Guadalajara y Zapopan para el tema de la seguridad. Platícanos, por favor, Juan José Frangé, de qué se trata esta coordinación y hasta dónde va a llegar, ¿no? Sí, Gilberto, mira, es un convenio de colaboración donde no se pierde la autonomía de ninguno de los municipios. Entonces, cada quien seguirá con su comisario y hay una coordinación que la va a operar Alarcón, que fue el comisario de Zapopan. Aquí la idea es una coordinación en la que se rompan fronteras, número uno. Ya una patrulla de Guadalajara podrá entrar a Zapopan y otra de Zapopan a Guadalajara. La mancha urbana nos ha comido, al día, Gilberto, pasamos 6, 7 veces y cruzamos municipio y ni nos damos ni cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Pues aprovechar realmente, tanto en la parte humana, con los elementos, como en la parte de las patrullas y todos los equipos que existen, y hacer en conjunto para poder bajar los índices de delincuencia. Yo creo que la experiencia que tiene Alarcón y que dio los resultados en Zapopan, se van a trasladar a Guadalajara muchas cosas, como el pulso de vida, la Guavi, muchas cosas que se hicieron en la prevención del delito. Pero también Guadalajara tiene sus cosas valiosas, ¿no? Ese es uno. Por otro lado, el ahorrar recursos. Te platico, estábamos pensando cada quien en sus propuestas de campaña, en sus compromisos, pues vamos a hacer un stand de tiro. Pues ¿por qué hacer 2 y nomás 1? ¿Y por qué tenemos que hacer 2 academias y podemos hacer una? Entonces también es ahorrar la parte económica para poderlo destinar ese dinero que se ahorra en la misma seguridad, pero con muchas cosas, ¿no? Entonces yo te diría que es el primer paso, en la historia se ha visto esto, vamos a ser los 2 primeros municipios, se podrán sumar los municipios a esto, no se cruza con la metropolitana tiene otra función definitivamente diferente, y yo creo que vamos a tener resultados y lo van a notar las tapatías, los tapatíos, los zapopanos muy pronto, porque vamos sobre los delitos de robo de automóvil, vamos habitación, el robo a personas. Entonces es un delito, son delitos que duelen, que pesan mucho y que en un momento, tú imagínate, nosotros tenemos 1,700 elementos, Zapopan, Guadalajara tiene 2,500, casi 3,000, nosotros vamos por 1,000 más y él va por 1,500 más. En vehículos, hoy Zapopan tiene 800 vehículos y Guadalajara anda alrededor de 1,000 y tantos, 1,200. Al juntarlos y las compras que vamos a hacer cada uno de los dos, esto nos va a permitir realmente el tener una gran coordinación y que en vez de tener unos, tenemos 2, ¿no? Tenemos en los antecedentes de los digamos, intentos que han fracasado, yo diría 2 causas. Uno, al final priva la no coordinación política y también priva la no coordinación operativa.
Aquí creo que el tema de la coordinación política en esta primera etapa está salvada por la relación personal y política que tienen Pablo Lemus y tú, de muchos años de trabajar juntos, pero también de jugar un proyecto juntos. Pero también en la política no hay nada escrito, Juan José. ¿Cómo digamos, amarrar, cómo atornillar, cómo soldar esta coordinación al futuro? Mira, yo te diría que la visión que tenemos Pablo y yo es el beneficio a la ciudadanía. Es un tema que nos viene preocupando desde que nosotros entramos al municipio en Zapopan, y yo te diría, yo no le veo ningún problema, es fuera egos, fuera protagonismos, es resultados y resultados. Entonces yo no le veo en sí algo que pueda afectar y que algún municipio se vea disminuido en este sentido. Y por otro lado, mucha gente ha dicho de la Policía Metropolitana, ¿no? Lo que tú mencionas, ¿no? Que ha habido cosas que... La Policía Metropolitana va a otro tipo de delitos. Y te lo pongo como un ejemplo, ¿no? Y Pablo lo mencionó el día de ayer. Nosotros tenemos a un delincuente que se roba un coche, baja una señora, se lleva el coche, y tratamos de localizar el carro y que la señora esté a salvo, ¿no? Posteriormente, ahí termina la función de la policía, porque somos prevención, ¿no? Y ya lo entregamos a la fiscalía. La metropolitana se mete de lleno a buscar quién es esa banda de robacoches, dónde los enfrían, dónde los desmantelan, a quién se los venden, o a qué estado se van. Ya es más inteligencia que lo que en un momento tenemos. Sí, nosotros en esta fusión que estamos queriendo hacer en este convenio de colaboración, es meterle también inteligencia con equipo, drones, con un área de inteligencia que nos permita tener más detectadas las cosas, ¿no? Pero yo no le veo realmente, al contrario, yo le veo más beneficios que pudiera haber a que el chiste es que funcione, ¿no? Y tenemos la certeza que esto va a funcionar muy bien y que los resultados van a ser muy prontos. Y bueno, te decía, el otro fracaso se ha dado precisamente en la coordinación de los mandos. En este caso, ¿tienen bien claro los comisarios de Zapopan y Guadalajara que hay un coordinador al que hay que tomar en cuenta? Sí, claro, con ellos en las pláticas fueron con los primeros. Mira, una ventaja que tenemos, el 01, 02 y 03 de Zapopan, el 01 era el que era 02, Jorge Arispe, y el 02 y 03 son emanados de la policía de Zapopan. O sea, ya conocen a Roberto Alarcón, ya fue su jefe. Perfectamente, y el que se va a Guadalajara es Juan Pablo, que era el 03 de acá. Entonces ya están acostumbrados al mando de Roberto Alarcón. Al mando, y sobre todo, o sea, Alarcón es una persona que tiene ya 35 años de experiencia, una gente que ha tenido una carrera intachable, es una gente decente, trabajadora, sobre todo es un líder. Es un líder porque tiene la capacidad, y es una gente que siempre está desde muy temprano trabajando y terminando muy noche, ¿no? Entonces, una gente que le entra a todo, ¿no? Bueno, te digo, no hay celos ni de los mismos policías, no hay celos de los mandos, y cada quien trabajará por su cuenta, pero pues habrá una coordinación, ¿no? Es buena noticia también que hablen de hacer cosas conjuntas en términos de inversión, porque eso al final de cuentas es ahorro, y ese dinero pues puede servir para una mejor atención de la seguridad pública. Sin embargo, yo te preguntaría, ¿tú crees que lo que se invierte actualmente en seguridad pública en los gobiernos municipales, en particular en zona metropolitana, es lo que se debe invertir o no merece el problema una mayor inversión? Mira, en el caso te puedo hablar del caso de Zapopan. Nosotros recibimos una comisaría con 125 patrullas, terminamos a los 6 años con 800 patrullas. Iniciamos con 1,000 elementos y estamos casi en los 1,700 elementos y vamos por 1,000 más. Nosotros sí le hemos destinado un gran porcentaje, pero hay una cosa que es importante. Nos quitaron el Fortaseg desde este año pasado. Este año ya nos recibíamos 76 millones de Fortaseg que se metían en armamento, en uniformes, en patrullas, en capacitación,
y ya el gobierno federal lo cortó de tajo. Entonces tenemos que, nosotros que nos gustan mucho las finanzas y que estamos analizando con la lupa, pues Zapopan ha metido, te puedo decir, un dineral en lo que es, en los 6 años, fácil, te puedo decir que se metieron arriba de 15 mil millones. ¿Esta coordinación se quedaría hasta ahí, Juan José Frangé, o habría una visión más adelante de fusionarlas, o sea, de lograr en algún momento que la zona metropolitana, así como tú dices, el tema de las fronteras, pues los únicos que no tienen fronteras son los delincuentes, y entonces enfrentar este fenómeno pues requiere también medidas más creativas, más innovadoras. ¿Sería un primer paso con la idea de luego fusionarlas y hacer una fuerte policía metropolitana, o se quedarían hasta ahí? Pues mira, ahorita arrancamos con esto, pero no sabríamos cuál sería el segundo paso. Ahorita este es el más importante y yo creo que esto te lleva, para tener los resultados, va a haber resultados a corto, mediano y largo plazo, y en ese momento se tomará la decisión. No estamos abiertos a que se pueda sumar otros municipios como Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Tonalá. Creo que eso es lo que va a terminar funcionando cuando realmente hay una organización, pero operativa. Porque hoy la Policía Metropolitana va más a inteligencia que operación. ¿Han tenido pláticas con los demás alcaldes? Digo, creo que siempre un primer paso ayuda a jalar con el ejemplo, ¿no? Creo que el que hayan dado el primer paso, aunque sea en dos municipios de la zona metropolitana, pues va tal vez a animar a otros a hacer esta coordinación más amplia. ¿Ya han tenido pláticas con otros alcaldes? ¿Ya se han acercado? Sobre este tema no, realmente fue ahorita en Guadalajara, Zapopan, estuvimos platicando con nuestras gentes, sobre todo era poner de acuerdo y que estuvieran en la misma línea y sintonía, y ellos lo tomaron a bien, y teníamos que ver, como ellos van a ser los que operan, pues ellos tenían que ser los más convencidos. Todos están convencidos. No hemos hablado con los presidentes municipales, pero estamos abiertos a sentarnos. Yo creo que tenemos que hacer la prueba primero, y si funciona, que se sumen los que gusten y tanto cordialmente invitados. Ahora, los ciudadanos tenemos, obviamente la seguridad es nuestro principal queja, nuestro principal problema que sentimos, pero también hay otras actividades, hay otras atribuciones que tienen los municipios que también muchos quisiéramos ver una coordinación intermunicipal de a de veras. Te pongo, por ejemplo, el tema de bomberos, te pongo, por ejemplo, el tema de la protección civil, te pongo, por ejemplo, el tema de los servicios médicos municipales, que también, lamentablemente, a veces las fronteras limitan la atención al ciudadano, que el ciudadano no entiende de dónde empieza su municipio y dónde acaba el otro. ¿Han pensado en caminar hacia allá también? Sí, ayer se presentó y se dijo, arrancamos con seguridad, nuestro siguiente paso es protección civil y servicios de salud. Las Cruz Verdes que puedan operar en los dos municipios. Voy a ponerte el caso, Guadalajara tiene 80 ambulancias, Zapopan tiene 30, ya tendríamos una fuerza de 110, no en todo momento se utilizan. Y mira, protección civil ahorita es un buen tema. Zapopan, tú sabes que tiene los problemas de los incendios en la primavera. Qué mejor que tengamos el apoyo de Guadalajara, más lo que siempre nos ha dado el Estado. Pues yo creo que esto puede quitarnos muchísimos problemas y poder solucionar más rápido. Y en servicios de salud, pues son los mismos servicios, y que tiene que recoger una patrulla, una ambulancia a un accidentado, en Zapopan, una de Guadalajara, y lo traslade a una de Guadalajara, la más cercana. Sí, al final de cuentas ese es el tema, ¿no? Al final de cuentas, insisto, los ciudadanos no entienden, y tuvimos algunos casos lamentables donde una ambulancia de un municipio no trasladaba a un enfermo de COVID a hospital, pues porque no pertenecía a su municipio o porque una del estado no lo, o sea, y ese tipo de cosas, pues el ciudadano pues obviamente no lo entiende, se desespera y revienta contra la autoridad al ver este tipo de cosas de tipo administrativo, político, que pues para el ciudadano son difíciles de comprender, ¿no? Así lo tenemos que ver. Yo creo que es un paso, y te lo digo, Gilberto,
no tengo la menor duda porque tenemos la misma visión hoy, los dos ayuntamientos. En la historia se ha dado esto, esto de las coordinaciones, porque como te mencionaba, no hay el celo, no hay el protagonismo, es el bienestar del ciudadano. Y eso es a lo que vamos Pablo y yo, ¿no? Y estamos enfrentando otro problema, una crisis que ya se nos vino encima por falta de planeación de muchas cosas que no hemos planeado bien en esta ciudad, que es el tema de la basura. ¿Han pensado ya en algo cómo resolver conjuntamente el tema de la basura? Tal vez también hacerlo intermunicipal. Mira, te platico, cada uno tiene un modelo diferente. Sí. Zapopan no está concesionado, Zapopan opera con su propio equipo, su propio personal. Tenemos picachos, le hemos metido casi 250 millones de pesos, y es uno de los vertederos mejores. No tiene, ya teníamos el problema de lixiviados y quejas de todas las comunidades que vivían ahí. Hoy Picachos está perfectamente bien. Lo que vamos a hacer es ahorita, después de lo que sucedió en Tala, que se suspende, Guadalajara depositará en Picachos, y esto necesitaremos el apoyo del gobierno, porque yo ahorita tenemos Picachos que tenemos una vida de 2 años sin hacer una celda. Al momento que deposita Guadalajara 2,000 toneladas diarias, pues nuestra rango de vida pues baja 8 meses. Entonces tenemos que hacer la celda 6, la celda 7, y sobre todo infraestructura, porque ya no van a ser nomás los camiones de Zapopan los que lleguen, ahora llegan los de Guadalajara. Y eso empezamos. Los otros municipios que sí hemos tenido ya varias reuniones, se van a Tlahuacán, y esto va a permitir, ahorita es una medida a corto plazo. Pues tiene que presentar algo, CAPSA sobre todo, tiene que presentar un proyecto ya integral como el que se pensaba para en Tala, y darle una solución, ¿no? Entonces, yo creo que también vamos por el buen camino ahí entre todos los municipios para poderlo lograr y tener, a lo mejor no va a ser metropolitana, pero sí te diré que haya una solución en la cual toda la basura se le dé el tratamiento adecuado, la separación, la mitigación, y esto va a permitir que ya no estemos en la época de las cavernas, ¿no? Porque lo que se dio en Laureles, pues, realmente nomás echar la basura, echarla sin tratarla, y pues ahí están las consecuencias. También hay que arreglar el problema de Laureles, no nomás es cerrarlo, porque si no dejas una contaminación tremenda y se le van a tener que meter 150 millones para poderlo arreglar a Laureles. Pues, lo que llegamos a un acuerdo que es muy sano, es que cada quien, de acuerdo a las toneladas que depositó, es de acuerdo que le va a tocar, porque también CAPSA le toca, porque él depositaba también residuos de basura de particulares. Pues sí. También le tiene que estar al toro. Pues Juan José Fran, ya hay muchas cosas que coordinar en la zona metropolitana, es un primer paso, estaremos atentos como ciudadanos a los resultados, que es lo que finalmente esperamos, los resultados de estos hechos. Y bueno, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y habrá mucho que platicar más adelante. Gracias por tomarnos esta llamada. No, encantado, con todo gusto, y estamos a la orden. Gracias. Un abrazo. Gracias. Y te agradezco a ti que continúes aquí, vamos a hacer un corte, regresamos muy pronto. Que se aprobó hoy es claramente violatoria de nuestros derechos constitucionales consagrados en la Ley Suprema de México. Así lo haremos valer en las instancias jurídicas que correspondan, y de nueva cuenta saldremos adelante, porque la voluntad del pueblo de Tlaquepaque debe prevalecer, y así será en las elecciones del 21 de noviembre. Nuestra dirigencia nacional de Morena y mi equipo personal de abogados estamos tomando ya cartas en el asunto. Bueno, pues esta es la voz de Alberto Maldonado, que fue candidato a presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque en la elección ordinaria de junio por el partido Movimiento de Regeneración Morena. Y bueno, pues es parte de su reacción precisamente a la convocatoria emitida ayer por el Congreso del Estado de Jalisco para la elección extraordinaria de ese municipio, y que acordó que únicamente podrán encabezar las planillas de candidatas y candidatos a regidores mujeres, o sea,
que San Pedro Tlaquepaque debe tener una presidenta mujer a fuerzas. Y bueno, vamos a terminar este programa analizando este tema para que tengamos un poco más de contexto y entendamos este tipo de cuestiones. Nada más, antes quiero recordarte que si te quieres comunicar a este programa y dejar tus comentarios, tienes el 33 31 22 42 66 y el WhatsApp 33 18 80 70 y 641. Y si quieres comentar a través de Twitter, está @zona 3 noticias, y si quieres comentar directamente conmigo, hazlo a través de mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez. Bueno, para hablar de este tema necesitamos entrar en un contexto, como ya lo platicamos en la ocasión que hablamos de la anulación de la elección precisamente de San Pedro Tlaquepaque, que da origen a esta elección extraordinaria. Se tratan de criterios que para nosotros son nuevos, así como platicábamos que el criterio para decir que la declaración de un ministro de culto, en este caso el cardenal Juan Sandoval, fue el motivo para la anulación de esta elección y la convocatoria de una elección extraordinaria, pues también entra dentro de esta misma categoría este concepto de la paridad de género que se lleva para muchos hasta el extremo en el caso de esta convocatoria, pero igual va a ser un tema de mucho debate jurídico que seguramente va a acabar en tribunales. Ya aquí en el audio nos comentaba Alberto Maldonado que ya están trabajando sus abogados para impugnar esta convocatoria, porque bueno, es muy debatible, insisto, el tema. Sin embargo, hay disposiciones jurídicas y disposiciones constitucionales que hablan precisamente de este paso que estamos siguiendo en México, de buscar un equilibrio merecido, un equilibrio justo, una equidad justa, necesaria, y yo diría con una deuda histórica en la paridad de hombres y mujeres. Y bueno, insisto que es muy discutible. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que en los criterios que se siguen en muchos acuerdos internacionales y en muchos de los disposiciones jurídicas nuevas que tenemos en México, está precisamente el de pagar o poner, digamos, al día esta deuda histórica que tenemos los hombres con las mujeres y promover precisamente la participación equitativa y paritaria de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso nos lleva precisamente a que algunas acciones que se deben tomar pues son de este tipo de acciones donde se da una prioridad al tema de las mujeres, y ahí es donde entra a veces el debate donde dicen, bueno, entonces ¿dónde está la equidad? No, la equidad implica que lleguemos en algún momento precisamente a la condición de igualdad en las condiciones, pero se reconoce en estos tratados internacionales y en estas leyes que aún no hemos llegado a eso. Entonces, este tipo de prácticas o de promociones a veces se ven como excesos, pero también hay que entender que existe esta deuda histórica que tenemos, insisto, los hombres con las mujeres. Va a ser muy debatible. Seguramente va a llegar a tribunales y seguramente los tribunales van a tener decisiones muy apretadas, muy cerradas. Hay argumentos a favor de unos y de otros, nadie va a quedarse con la razón completa, pero bueno, ya esperemos que el Tribunal Electoral diga la última palabra y entonces ya veremos quién tuvo la razón en esta decisión. Y mientras tanto, bueno, ya arranca el proceso electoral con esa convocatoria y ya veremos qué pasa. Pues te agradezco de nueva cuenta que hayas estado aquí conmigo, que me hayas acompañado en esta mesa, y bueno, te espero en la siguiente emisión de Cara a Cara. Muchas gracias por tu compañía.